Podcast. Lo mejor está por escuchar. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Collage Pop. Un collage sonoro de los inicios del arte y la cultura pop. El disparo que acabas de escuchar es el disparo que cambió el mundo. En 1963, durante un viaje a Dallas, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado mientras se daba un baño de masas. Te preguntarás qué hacemos aquí. Bien, solo estamos empezando el viaje, y lo hacemos en la limusina presidencial de JFK junto a Jackie Kennedy, la protagonista del collage de hoy. Soy Elia Fernández y esto es Collage Pop, el podcast en el que hacemos un collage sonoro de cómo era el mundo en el que surgió el arte y la cultura pop, y de cómo han llegado hasta hoy. Porque entre una sopa de tomate colgada en un museo y un meme del presidente de Estados Unidos, no hay tanta distancia, ¿o sí? Episodio 1. Andy Warhol, la política pop. Con Estrella de Diego y Berna León. Pero volvamos a Kennedy. JFK tuvo un funeral de Estado y en él se retrató el dolor de su esposa, la primera dama Jacqueline Bouvier Kennedy. Un retrato que Andy Warhol transformó en algo más, en una obra de arte que convertía a la viuda del presidente de Estados Unidos en un icono pop. ¿Pero qué ha representado Andy Warhol para el arte y la cultura? Nos lo cuenta Estrella de Diego, comisaria de la exposición Warhol, Pollock y otros espacios americanos en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenida, Estrella. Muchas gracias. ¿Qué significa Warhol para la cultura, yo diría moderna, por llamarlo de alguna manera? Pues yo creo que es un iniciador de muchísimas cuestiones que tienen que ver con la cultura moderna. Por una parte, la abundancia de imágenes, o sea, ahora tenemos una abundancia de imágenes que ya no tiene calificativo, pero en ese momento las imágenes empezaban a abundar. De hecho, hablando justo de esa muerte, de esa muerte violenta, de ese asesinato de JFK, del presidente Kennedy, es casi un acontecimiento global. Yo diría, es el primer magnicidio global, o sea, yo creo que hay un antes y un después, y si tú vas pensando gente, por ejemplo, de mi edad, que aunque pequeña ya podía recordar, creo que todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo ese día. Y Warhol es capaz de entender muy bien y plasmar muy bien toda esa nueva cultura donde la imagen va a ser importantísima, pues desde Jackie intentando sostener al marido en ese accidente pasado 1000 veces, curiosamente, en blanco y negro muchas veces, pero todo el mundo vemos a Jackie con el vestido palo de rosa y luego evidentemente en ese funeral de Estado que yo creo que lo vio el mundo entero, o sea, en aquella televisión de un canal que teníamos entonces en España incluso, ¿no? Esa viuda que estaba ejerciendo el papel de viuda no solamente de un presidente, sino de viuda del mundo, yo diría, ¿no? Un papel que si miramos así la historia con esa perspectiva parece casi como cinematográfico. Es que era cinematográfico. O sea, yo creo que toda la circunstancia de la muerte del presidente Kennedy o del asesinato del presidente Kennedy fue muy cinematográfico. O sea, que a un presidente le disparen en un coche en marcha, que el presidente se muera, que después, tenga ese funeral evidentemente de Estado que tuvo con aquellos niños que les hicieron andar delante del féretro o cerca del féretro, aquella viuda que por otra parte era una mujer enormemente glamurosa, pues yo creo que todo le debió fascinar a Warhol, primero porque la muerte siempre le fascinaba, porque no le gustaba nada, a nadie nos gusta la muerte, evidentemente, pero él, digamos que le gustaba menos que a la media, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene una frase fantástica en este libro América, la que dice: toda la vida intentando ser independiente, y resulta que cuando te mueres alguien tiene que maquillarte, buscar las flores, encontrar el féretro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él se encuentra con esa película ya medio hecha, esta mujer
ver que representa la muerte, igual que hay pocos que lo saben, pero Liz Taylor, que también fotografía, en ese momento que estaba haciendo Cleopatra estaba muy enferma y a punto de morirse. O sea, que él está siempre obsesionado por estos personajes de alguna manera lúgubres o próximos a la muerte, bueno, y hasta un poco vampiros a veces, él mismo un poco vampiro. Con la interpretación más literal de la inmortalización de alguien, ¿no? Que es la fotografía. Absolutamente, sí, que es la foto o la televisión, y él hace fotos de las fotos, y además luego, eso que tú estabas diciendo, ¿no? La que podemos ver en la exposición del Museo Thyssen, es una imagen duplicada, pero hay algunas que son imágenes muy reiteradas, y entonces la sensación que uno tiene es que son como partes distintas de la historia que está narrando, pero realmente son repeticiones de la historia que está narrando. Bueno, quiere decir que hay iconos modernos, eso no me cabe la menor duda. Y como icono moderno, si alguien que nos escucha no sabe quién era Andy Warhol, o si tuvieras que explicárselo a una persona de primera aproximación, ¿quién era Andy Warhol? Bueno, yo creo que nadie necesita que le explique quién es Andy Warhol, pero bueno, lo voy a intentar. Un adolescente de repente que nos descubra un hoy. Extraterrestre, un dinosaurio, que ahora que están tan en boga, ¿por qué desaparecieron o no? Pues que de repente aparezca alguien que no sabe quién es Warhol. Bueno, yo creo que Warhol es el primer artista moderno, probablemente. El primer artista que habla de muchas de las preocupaciones que tenemos ahora mismo, desde la reproductibilidad hacia el vídeo, la foto. Bueno, en este caso vídeo era sobre todo cine. O sea, a Warhol le importaba muchísimo lo que ahora llamaríamos la esfera visual, la esfera de la visualidad, y desde ese punto de vista es absolutamente contemporáneo. Pero además Warhol es quizás el primer artista que abiertamente es una celebrity. Abiertamente, porque yo creo que, por ejemplo, gente como Pollock también creaba un personaje y por tanto era una celebrity, y Warhol, al que siempre se le ve como en fiestas, en la Factory, los platós, siempre rodeados de personajes famosos y menos famosos. También en la Expo al final tenemos unos pantallazos, esas pruebas de pantalla, donde podemos ver, pues no sé, a Bob Dylan, podemos ver a Duchamp, podemos ver a Dalí. Bob Dylan jovencísimo, o sea que también es divertido, ¿no? Toda la gente que llegó a la Factory, y yo creo realmente que fue el que inventó lo moderno, o sea, y sobre todo supo sacar todo el jugo que se podía sacar a esos eventos trágicos también, como era la muerte del presidente, que tenían mucho de muerte moderna, o sea, morirse en la cama de una neumonía que era típico del 19, de tuberculosis, hubiera sido ya impensable en ese momento, ¿no? De hecho, Warhol siempre dice, a él le dispararon, porque claro, alguien que era esa tanta celebridad y que entraba y salía gente de la Factory, pues hombre, algún loco siempre hay a bordo, ¿no? Y le dispararon, sobrevivió, y le dispararon justo cuando habían disparado al senador, al otro Kennedy, al senador, ¿no? Al hermano de JFK. Y entonces dice que no se murió ese día porque le iba a robar la portada del periódico. Bueno, dentro de ese juego frívolo, que él hace, que de frívolo tiene más bien poco. Sí, pero es una frivolidad gourmet. Sí. Eso me ha gustado. ¿Cómo era ese mundo que le tocó vivir a Warhol de los inicios de la sociedad de consumo en Estados Unidos? Bueno, ese inicio tenemos que pensar que después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, yo creo que es importante contextualizar históricamente lo que pasaba en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realmente se queda como el dueño y señor del mundo, porque evidentemente es el que ha salvado a Europa de la invasión alemana, etcétera, etcétera, y entonces intenta, ya que es dueño del mundo, además estamos hablando de algo que es el telón de acero, Rusia, Estados Unidos, bueno, algo que luego se pasó, no sé si ahora ha vuelto o no, todavía eso creo que no lo sabemos, pero bueno, es igual, historia del futuro. Entonces lo que es interesante es que Estados Unidos quería crear un arte, y entonces inventa el expresionismo abstracto de alguna manera, ¿no? Una abstracción que no daba problemas, pero realmente empieza el momento del consumo. Eso es muy curioso porque históricamente hablando, claro, si tú piensas que la comida, todo lo que ahora tenemos como icono del consumo, la comida, por ejemplo, precocinada, pues se inventa en ese momento, los aspiradores, en fin,
todas las cosas que supuestamente hacían las labores del hogar más fáciles. Porque, claro, si tú compras una comida gourmet precocinada buenísima, ya nadie quería tomar un pollo asado en el horno. Entonces yo creo que hay una cosa de consumo que llega a todos los niveles, desde un consumo lo más básico, que es la comida que uno come, hasta todo lo que uno puede imaginarse. Y además es el momento de las grandes invenciones. El magnetófono, por ejemplo. A Warhol, además, cada vez que inventaban alguna tecnología nueva se la llevaban porque sabía que a él le interesaba, y entonces, bueno, pues eran los primeros magnetófonos casi que tenían la prensa, y entonces en un momento determinado él dijo, bueno, voy a poner a los magnetófonos el tuyo y el mío y que se hablen entre ellos. La Polaroid, o sea, todo lo que ahora es, bueno, es como consumo total, y ese era un consumo, bueno, también el consumo de la obsolescencia, que es el que se inventa después de la Segunda Guerra Mundial, que sabes que a cada X años vas a tener la revolución de los electrodomésticos porque se van a ir rompiendo. O sea, que realmente vive un cambio de paradigma también histórico y el consumo enorme que el plasma. Y lo que hace es convertir eso en arte. ¿Cómo es esa lectura de la realidad para convertirla en una obra? Bueno, yo creo que él convierte los objetos cotidianos en arte, que por otra parte tampoco nada nuevo bajo el sol. Es lo que estaba haciendo Zurbarán, es lo que hacían los bodegonistas. Lo que pasa que en lugar de coger unas uvas o coger un cazo, una jarra de peltre, pues él decidía que cogía una sopa Campbell. Y ese es creo que es el fantástico gran engaño de Warhol, que siempre pensamos que es un artista de consumo, Coca-Colas, sopas Campbell, la idea de convertir eso en un objeto único. Pero piensa por un momento en los muchos anuncios de perfume. Siempre ponen solo el perfume. O sea, yo no me puedo comprar un vestido de Christian Dior, pero me voy a o de cualquiera, pero me voy a poder comprar ese perfume. Entonces, convertir eso en un icono, convertirlo en una cosa única, pues nos va a dar un estatus de especiales. Y eso es lo que él hace con la sopa, la Coca-Cola, etcétera, etcétera. O sea que también, no en vano, él empieza como publicista y tiene una forma de enfrentarse con esos iconos, aunque Warhol es muchísimo más que esos iconos. Pero vamos, es lo que hace la publicidad contemporánea. Usted no tiene acceso a esto, pero usted va a poder tener ese perfume. Si de ese perfume hay muchos, pues ya parece que te tienta menos, ¿no? Y esa misma lógica la aplica a las personas, convirtiendo a celebrities y políticos en iconos, arte. sí. Pero es muy curioso porque primero se apropia de ellos en la prensa, obviamente, no solamente el caso de Liz o el caso de Marilyn o el caso de la propia Jackie Kennedy, sino que va a haber un momento, bueno, y Margarita de Inglaterra en otra portada de un periódico, pero es muy divertido porque primero esas celebrities le dan a él una especie de baño de celebrity, pero luego él con sus fotos a su vez va a convertir en celebrities a quienes no lo son. Entonces ese trasvaso de la celebridad, que yo creo que es, o trasvase, mejor dicho, perdón, de la celebridad, que yo creo que también es algo muy contemporáneo, ¿no? O sea, sus 15 minutos de popularidad, pues yo creo que estamos viviendo esa especie de vaticinio, ¿no? En el futuro todo el mundo tendrá sus 15 minutos de popularidad o de éxito. Bueno, es lo que pasa ahora, ¿no? Celebrities de corto recorrido. Bueno, en la exposición que mencionábamos antes, Warhol, Pollock y otros espacios americanos, se crea un diálogo entre la obra de ambos. ¿Cuál era esa relación entre esas obras? Bueno, yo creo que para mí Pollock forma parte de esa idea de intentar crear un arte americano que se ajuste a lo que los Estados Unidos quieren hacer. Un arte americano, además de ser muy poderosos en el mundo desde otros puntos de vista, también artísticamente hablando. Y realmente Pollock revoluciona absolutamente la forma de concebir el espacio, el arte, etc. Pero luego viene Warhol, que parece que es un artista, bueno, Pollock es el héroe, ¿no? El que va haciendo las cosas desde el sentimiento, no desde el sentimiento, casi desde las sensaciones. Los expresionistas abstractos decían que un buen arte tenía que tener 2 pelotas, con perdón. O sea, había que pintar con 2 pelotas, el epítome casi de un arte masculino, de un arte casi violento a ratos. Y luego llega Warhol y todo el mundo piensa que Warhol era lo opuesto. Pero claro, ¿puede uno volver a algo
cuando ya ha pasado algo muy radical, como lo que hizo Pollock, puede uno volver al antiguo espacio. Y entonces justo lo que intentamos hacer en la expo, a Warhol le interesaba muchísimo Pollock, pero no porque se hubiera matado en el coche, que seguramente también, pero porque Pollock era una celebridad que se había matado en un coche. Pero sobre todo le interesaba mucho el modo en que construye los espacios, etcétera. Y entonces, bueno, pues partiendo de esa idea de que ni Warhol siempre es figurativo, ni Pollock siempre es abstracto, sino que ambos están un poco en ese espacio, bueno, que llamaríamos queer, pero nada que ver con nada más que un espacio intermedio, que por otra parte es algo que Torres García también decía, ¿no? Puede uno ser ambas cosas a la vez. Pues entonces hemos construido un discurso en el cual hemos intentado mostrar a ese Warhol. Tenemos botella de Coca-Cola, pero lata de sopa no tenemos, pero tenemos un Warhol más abstractizante y un cuarto de hilos en que, bueno, Warhol responde a Pollock. A Warhol le interesa mucho Pollock, sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, el ejemplo de la botella, que es muy, muy significativo, ¿no? ¿Cómo es ese momento de las dos opciones? Sí, bueno, tenemos además una de las versiones grandes, la que tiene todos los trazos, y entonces, bueno, siempre Warhol con esa frivolidad, que es una puesta en escena, dice, pregunta a mis colaboradores, es una botella de Coca-Cola y luego tiene trazos como el expresionismo abstracto, pregunta a mis colaboradores y me dijeron, no, mejor la fría que esta con trazos. Pero bueno, yo creo que los colaboradores de Warhol bueno, estaban ahí obviamente, pero en fin, era Warhol el que tomaba sus decisiones y sí, ahí se ve y luego hay unos dibujos de Pollock que son unos dibujos totalmente figurativos, ¿no? Ese juego de alguna manera que también es revisar la historia del arte, porque ahora estamos revisando lo borrado, lo cancelado, las mujeres que no están en la historia del arte, etcétera. Y yo creo que a lo mejor lo que hay que revisar es el propio discurso de la historia del arte. O sea, que no hay una cosa que es figurativa y otra abstracta, sino que las dos cosas, como digo, Torres García, un latinoamericano de los años 20, y bueno, y él ya está diciendo pues que las cosas a lo mejor son mucho más complicadas o fáciles. No sé con cuál de las dos cosas quedarme. Decías antes que Warhol era una celebrity. De hecho, hay imágenes muy icónicas a lo largo de su vida de él con otros artistas y con otras personalidades famosas. ¿Cómo era esa relación de Warhol con otros artistas de su época? Bueno, Warhol era una celebrity, se disfrazaba de celebrity, o sea, siempre llevaba esas pelucas. Yo digo siempre de broma en clase que si queremos saber el periodo, si son autorretratos, basta con mirar cómo tiene el pelo en cada momento porque se va cambiando la peluca. Bueno, hay que tener en cuenta que por la Factory pasaba todo el mundo. O sea, una persona venía a Nueva York y iba a la Factory, que era el lugar donde estaba pasando todo. Warhol conocía a Duchamp, Warhol conoció a Dalí, o sea, con Dalí además se encontraron varias veces y los dos se trataban de escandalizar, pero Warhol nunca pudo escandalizar a Dalí, obviamente, porque Dalí también era quien se había inventado al artista como personaje, digamos, ¿no? En la historia. Y bueno, realmente por ahí pasó todo el mundo. Hizo retratos desde Grace Jones hasta todo el mundo que uno puede imaginar, cantantes, Nico, los Velvet Underground, ahí estaban, él se los inventa, Lou Reed. Entonces yo creo que la relación es que realmente era una escena neoyorquina muy interesante en ese momento y estaban todos además, quiero decir, había una interrelación de artistas por una parte, cantantes por la otra, etcétera, a lo largo de un tiempo que fue largo, 60, 70, 80 incluso a veces, ¿no? Hablemos de una obra que podemos encontrar en esta exposición. Se trata de Jackie II, el retrato de la vida de Kennedy en su funeral. ¿Recibían el mismo estatus de celebrity o de celebridad Jackie Kennedy que Marilyn Monroe o Liz Taylor para él? ¿Eran lo mismo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que era la misma celebridad que una obra que hay, que son unas señoras que se han muerto porque han tomado latas de atún que debía estar envenenado, ¿no? Esas noticias que a veces aparecen en los Estados Unidos. Y entonces aparecen unas señoras que también hacen lo mismo, ¿no? Parece que hay muchas señoras que se han muerto, pero son solo dos que se van repitiendo, ¿no? Y entonces sí, es el mismo, efectivamente, todo tiene el mismo estatus. O sea, para él no es más importante Jackie que una lata.
al menos en teoría, ni la lata que Kennedy. O sea, la idea es que todos son iconos de esa esfera visual, y yo creo que desde ese punto de vista está también prefigurando la sociedad en la que está ahora, que estamos siempre con el scroll, viendo imágenes, y no tenemos tampoco jerarquías. O sea, el que no haya jerarquías creo que es muy importante en la obra de Warhol, porque prefigura nuestra sociedad visual de la no jerarquía. Eso es muy interesante porque de alguna manera pienso en una cuadrícula de una red social, y es verdad que esa red social te muestra con el mismo tamaño y con el mismo protagonismo a un político que a una adolescente que hace coreografías, que a una marca de coches, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿cómo sería la cuadrícula de Andy Warhol si tuviese Instagram hoy? ¿Y qué le parecería todo esto? Fíjate, yo me lo pregunto muchas veces porque él está prefigurando cosas que pueden tener que ver de alguna manera con el mundo, con nuestro mundo scrolling, donde no hay ninguna jerarquía. Y yo me pregunto al que le interesaba tanto la tecnología y tal, si le hubiera parecido divertido o todo lo contrario. Y la verdad es que no tengo respuesta. Pero sí que hay un juego en el que cualquier icono vale lo mismo. Y todos los iconos, lo único es que aquí los iconos, la desjerarquización, no juega de alguna forma, no sé cómo explicarlo, a darle otro sentido. O sea, no está jugando con los iconos. Warhol los desjerarquiza, pero además juega con ellos. Pongo un ejemplo. Las sillas eléctricas, pues tú las ves y parecen una silla. O sea, no eres consciente de que es una silla eléctrica. Con todo lo que implica. Con todo lo que implica, obviamente, ¿no? Porque son coloridos, tenemos una serie fantástica del Metropolitan en la Expo. Y sin embargo, las latas de atún, que antes te decía, una lata de atún, fíjate qué inofensiva, una lata de atún. Pues claro, ha matado a estas señoras porque estaba envenenado. Entonces yo creo que él, no sé si le hubiera divertido quiénes somos ahora, porque en el fondo es una desjerarquización muy plana. O sea, en él siempre había una intención última. Pero bueno, yo me lo pregunto muchas veces, ¿qué hubiera hecho él con todo esto que está pasando a su disposición y no tener que buscar las imágenes, ¿no? Que están ahí, porque él no daba puntadas sin hilo. Cada imagen tiene un run detrás, ¿no? Incluso las fotos, porque una cosa que hay en la exposición que yo creo que es muy interesante es que hay fotos que son casi, el otro día me decía un amigo, que eran casi como si fueran de los alemanes de los años 20, o sea, unas fotos muy desapasionadas, podríamos decir, ¿no? Pero yo lo que creo que es interesante es que están cosidas. O sea, la misma foto, o sea, 4 veces repetida la foto, está cosida. Es casi como si todas estas cantidad de imágenes las quisiera poner juntas, las quisiera pegar juntas, o al menos yo pienso desde el año 2025 de este modo. Pero bueno, es muy curioso que haga eso. Además era un fotógrafo serio, por eso tenemos una pared llena de fotos de Warhol, porque era un fotógrafo que se tomaba muy en serio la fotografía. O sea, no era un asunto de ir solo recortándolas, sino que también las fotos o los retratos en los cuales él trabajaba. Entonces yo creo que, fotografiaba todo, grababa todo. Y desde ese punto de vista sí prefigura esta obsesión, y se hacía muchos selfies. Un influencer, si no lo quieres llamar así, puedes no llamarlo así, pero podría serlo. ¿Sabes? Pero yo no sé, y esa es la pregunta que yo me hacía y nos hacíamos, si cuando eso se convierte en muy fácil, a él le hubiera interesado de la misma manera. Esa es la pregunta que yo pues me quedo sin tener respuesta. Pues con esta pregunta, muchísimas gracias. Terminamos y nos vemos en la exposición, en la que a lo mejor, viéndola, cada uno puede interpretar la respuesta que quiera. Sin lugar a dudas. Yo creo que si no, hay que verla, porque es una exposición que está muy bien. O sea, que hay que verla, sí. Pues nos vemos allí. Muchísimas gracias. Gracias Estrella. a ti. Hasta luego. Después de sumergirnos en el universo pop de Warhol, pegamos otra pieza en este collage sonoro, la de la política como fenómeno pop, materializándose en obras de arte, merchandising y consignas pegadizas como aquel Yes We Can, que logró hacerse un hueco en nuestro imaginario colectivo. Lo hacemos además en un momento político en el que el presidente de un país como Argentina puede ser el protagonista de un concierto en un estadio de fútbol ante una audiencia multitudinaria. Para reflexionar sobre todo esto, contamos con Berna León, director del think tank Future Policy
Policy Lab y profesor e investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París. Bienvenido, Berna. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál fue el inicio de la política como fenómeno pop, como mezcla de política, entretenimiento y espectáculo, como hablamos? Pues ponerle una fecha concreta es algo un poco arbitrario, ¿no? Porque la política siempre tenía algo como de popular, algo de entretenimiento. De hecho, los precedentes donde solemos poner esa fecha se pueden poner en los años 30, 40, sobre todo con la radio. Franklin Delano Roosevelt tenía las conversaciones junto a la chimenea, que esencialmente eran programas de radio en las que se dirigía directamente al pueblo americano, que tenía muchísima audiencia, y evidentemente reforzaban esa figura carismática que él tenía entre los americanos. Luego también hay precedentes, por ejemplo, de Papi O'Daniel, que era, por así decir, una especie como de Carlos Herrera de Texas, que casi termina con la carrera de Lyndon Johnson, el futuro presidente de Estados Unidos, cuando le ganó la carrera al Senado por digamos, la capacidad que tenía de movilizar y entretener a sus oyentes. Pero yo creo que digamos, la década en la que claramente podemos marcar el inicio de esta política pop, como la entendemos hoy, es la década de los años 60. Fundamentalmente por la aparición de la televisión como el vehículo fundamental de la política. Por poner una fecha también un poco arbitraria, pero que se suele entender que marca el inicio de esta nueva etapa, es el debate Nixon-Kennedy, que bueno, ya sabemos bien la leyenda de este debate, ¿no? Que como se suele decir, Nixon ganó, según sondeos, el debate presidencial en la radio, entre los que solamente escucharon el debate, pero en cambio Kennedy dominó, digamos, la imagen y ganó el debate en televisión y después de eso las elecciones. Esto tiene un poco de leyenda urbana, ¿no? Porque los sondeos eran muy limitados en la época, pero, digamos, marca bien este momento en el que la imagen pasa a ser tan importante, incluso más que digamos, el argumento, ¿no? La persuasión. Poco después, además, en esta década aparece la figura de Reagan, primero a nivel de Estado en California, ¿no? Como una figura que venía del mundo del espectáculo, era directamente un actor y que evidentemente marcará la década de los 80 y hasta cierto punto el presente de Estados Unidos. No solamente podemos marcarlo el inicio aquí por digamos, la televisión, ¿no? También hay al mismo tiempo pues, una emergencia de la cultura de masas y las celebridades. Aquí hay que pensar que aparecen las figuras, por ejemplo, como de los Beatles o de Elvis, las celebridades como las conocemos hoy día. Es también digamos, cuando se consolida el modelo del marketing moderno, ¿no? Quien haya visto Mad Men sabrá que esta es la década en la que el marketing pasa explota la publicidad. Exacto, pasan de venderte un producto a venderte una aspiración, una idea. Y esto evidentemente también permea en la política, cuando estos expertos del marketing empiezan a ser también figuras relevantes en el mundo de la política. Y por último también yo creo que es un poco la década del arte pop, ¿no? En la que los objetos cotidianos pasan a ser también productos, digamos, artísticos, objetos, ¿no? De culto, objetos casi. De culto, y sobre todo donde se rompe esta barrera, ¿no? Entre lo que es el arte y los negocios. Hasta entonces el arte se entendía como algo bohemio, que precisamente te buscabas alejar de los ingresos porque eso se podía ver mal, y es cuando, pues bueno, un poco con la frase esta de Andy Warhol, ¿no? De que digamos, los buenos negocios también son arte o son una expresión de arte fundamental, pues toda esta idea, por ejemplo, de la ruptura entre el producto y el arte también sucede en política, donde el producto y el político pasan a ser lo mismo. Y un objeto de consumo casi, que tiene como efecto el convertir a los políticos en iconos, casi como en estrellas del rock. Esto hace que sus mensajes calen de otra forma, llegan a más gente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Sí, bueno, aquí un poco como antes, los líderes siempre han sido un poco iconos, ¿no? Piénsese también pues, en la Edad Media, ¿no? La legitimación a través de Dios, o sea, ¿qué hay más de icono que ser el enviado de Dios en la tierra? O evidentemente las experiencias de los autoritarismos y totalitarismos. Un Luis XIV de repente. Claro, un Luis XIV, eso sí que es un icono, ¿no? O bueno, por ejemplo, la utilización de las imágenes por ejemplo, los fascistas italianos, ¿no? Con digamos, el movimiento futurista. Vamos, no sé si conoces el busto de Mussolini en movimiento. Quiero decir, la política y los iconos siempre han estado estrechamente ligados, ¿no? Pero es verdad que, como decía antes, esta idea como del político y su campaña y su mensaje como una especie de producto, digamos, tiene ciertos efectos que cambian o rompen con lo que era la política hasta ese momento, ¿no? Se suele hablar, y esto yo creo que es la parte un poco más básica del análisis, en la simplificación del mensaje, ¿no? Evidentemente,
cuando tienes que comunicar a través de la televisión, el mensaje, por definición, se simplifica, ¿no? Se convierte en casi pues pildoritas de 30 segundos. Esto es lo que siempre te dicen cuando vas a la televisión, ¿no? Yo he ido un par de veces y mi experiencia siempre ha sido un poco mala porque te dicen, lo que digas tienen que ser 30 segundos. Pero creo que hay cambios más profundos en cuanto a, digamos, convertir a los políticos en estrellas de rock que igual se escapan a este, digamos, análisis un poco más superficial. Para mí hay dos problemas grandes, que en primer lugar es el poner en el centro de la conversación o digamos, como característica más importante de un político, su capacidad de entretener, ¿no? Porque ya no se trata de persuadirte, ¿no? De que te convenzan sus argumentos. Aquí es un concurso... Y de decir cosas con sentido, a lo mejor, o coherentes. Esto se convierte en un concurso de ya no solamente popularidad, sino un concurso de audiencias. De oratoria casi, ¿no? O sea, como... Sí, pero bueno, la oratoria puede, digamos, estructurarse a través de qué capacidad tienes de convencer a alguien con la razón. Esto es simplemente quién es capaz de entretener mejor y, evidentemente, pues qué perfil favorece esto. Pues el de Trump. Vamos, Trump es quizá el mejor... digamos, entretenedor. Eso es, el mejor entretenedor entre los políticos. Es una persona que es capaz como de conectar con la atención de la gente y el tipo es hipnótico, vamos. Sí, hay un punto también que da igual si esa simplificación implica tergiversar la verdad, porque efectivamente el mensaje a más simple, más masa llega, ¿no? Y entonces es más fácil, aunque digamos mentiras, convencer. Justo, porque ya no se trata de convencer o de ser fieles a la verdad, sino quién es capaz, pues eso, de tenerte en la pantalla, pues como si se tratara de un análisis de Cher, ¿no? Porque pues Trump evidentemente es capaz de, con sus bromas y tal, un poco como hacía también hasta cierto punto Berlusconi, no ser un tipo que se parece más al personaje de telerrealidad que de política. Y por otra parte, yo creo que una dimensión de convertir a los políticos en estrella de rock que se escapa al análisis, digamos, más convencional, que me parece incluso más preocupante que estos dos, es el tema de la participación, ¿no? Porque cuando, digamos, pensamos en los movimientos sociales y políticos tradicionales, pues digamos, el militante o el ciudadano, o como, digamos, como queramos llamar a la persona a la que interpela la política, tenía un rol central, ¿no? Porque, quiero decir, al final la participación política hasta la aparición de la cultura de masas y fundamentalmente la televisión pasaba por tener que pues, ir a mítines, movilizarse puerta a puerta, manifestarse en las calles, convencer a tus conocidos, porque no existían, digamos, esos vehículos para comunicar a las masas el mensaje. La participación era algo crucial. Claro, con la aparición de la política pop, digamos, lo que sucede es que pasas de ser un participante a un espectador. O sea, una persona que simplemente un sujeto pasivo. Un sujeto pasivo que simplemente consume esto, ¿no? Es un poco lo que habla Guy Debord, el hecho de que la cultura de masas acaba convirtiéndonos en puros espectadores, ¿no? Sí, te iba a decir que al final en un meeting haces un acto proactivo de acudir, hay un interés, eliges qué mensajes recibes y cuáles no. Al final simplemente convirtiendo esto en mensajes televisivos en los que puedes cambiar de canal y decidir cuándo te has aburrido de lo que te están contando. Hay efectivamente un papel muy pasivo que hace que tu implicación política compita con las ganas que tengas de ver un concurso, por ejemplo, ¿no? O con cualquier otra cosa. ¿Cuál ha sido la evolución de esta política pop hasta nuestros días? Pues yo creo que la evolución se tiene que entender a través de sus condiciones de posibilidad, que en términos más llanos significa simplemente el tipo de vehículos que existen para comunicar, ¿no? Concretamente, ¿qué tecnologías hay? Yo creo que ya hemos hablado de la radio como un precedente de la cultura, de la política pop, y fundamentalmente la televisión como el punto de inflexión en el que la política ya se vuelve pop, ¿no? Y desde entonces yo creo que podemos distinguir varios momentos clave, ¿no? En primer lugar, la aparición de Internet después de la televisión se vuelve también una herramienta muy importante para los políticos que hacen de lo pop su identidad. Aquí, y hay que hacer también autocrítica, ¿no? en el espacio, digamos, progresista. Yo creo que la persona que mejor explotó esto fue Barack Obama, ¿no? En dos dimensiones. Por una parte, la capacidad de segmentar y entender bien, digamos, qué grupos había para mandarles mensajes específicos a cada segmento de la población con un tipo de preocupación concreta, ¿no? Y sobre todo, pues la utilización de redes sociales, bueno, más que redes sociales, casi sus precedentes, ¿no? Digamos, el Internet temprano que precede, por ejemplo, a Facebook, o los primeros usos de Facebook que Obama explotó
digamos, con sus carteles, ¿no? Que imagino que todos recordamos con su cara, con el mensaje de esperanza, ¿no? De hope, que pues quizá fue la campaña moderna que más tiraba de esta imagen del icono político, ¿no? Y esto creo que también es, digamos, una de las explicaciones de por qué las dos legislaturas de Obama fueron tan decepcionantes, ¿no? Porque con una campaña así generas unas expectativas brutales que luego son difíciles de cumplir, y además creo que hay un argumento que se puede hacer, que es que cuando un político invierte tanto en su imagen, como una especie de cartel, ya digo, que se parece más a un cuadro de Warhol que pues a una campaña tradicional política, Total, pues se acaba centrando más en la comunicación que en las políticas reales, ¿no? Que es un poco lo que le pasó a Obama. Después de eso, pues ya tenemos, digamos, la edad de las redes sociales en las que ya todo el mundo está conectado a un teléfono las 24 horas del día. Yo creo que ahí, evidentemente, el personaje que mejor ha sabido explotar eso es Trump, ¿no? Y vamos, y no solamente Trump, sino que hay un momento en el que ya no se trata de que los políticos que mejor entienden el mundo de la comunicación y del entretenimiento son capaces de ganar elecciones. Aquí hay una inversión en la que son las celebrities las que entran en política capitalizando pues ese público que ya tienen y esa experiencia que ya tienen, ¿no? Entonces, yo creo que lleva a, digamos, esta política pop a un paso, digamos, a una fase más allá de lo que se había hecho hasta entonces. Y evidentemente, pues Trump es el maestro de esto. O sea, pensemos en, digamos, no solamente Trump como producto, sino todo el merchandising que ha sido capaz de crear. Las gorras de Trump, que ya... El Make America Great Again, exacto, ¿no? Las gorras MAGA, que ya, quiero decir, son un producto en sí mismos. O sea, cuantísimas marcas lo han parodiado, grupos de música que sacan sus la gente con las gorras. lo hacen en bodas, incluso. La gente lo hace en bodas. Claro, es que o sea, si eso no es buen marketing... Exacto, se ¿no? ha convertido casi en un tipo de producto cultural, no solamente en un producto concreto. Pero vamos, Trump, métete en su web, yo estaba mirando esta mañana, o sea, vende relojes, vende cartas, o sea, vende de todo. El tipo ha seguido capitalizar esto muchísimo. Y la última iteración ya es el tema de las cripto. O sea, Trump ha hecho no se sabe muy bien, pero entre 600 millones de dólares y 2.000 y pico millones de dólares se estima la fortuna que ha generado con su criptomoneda, ¿no? Entonces, digamos, es la comodificación, ¿no? La mercantilización de la política hasta sus últimas consecuencias. Y es ahí, creo, que con lo más estamos gráfico hoy. que puede ser, que es una moneda que se llama como tú. Exacto, ¿no? exacto, justo. Y ya el último paso de toda esta evolución que has repasado, vemos las redes sociales y la inteligencia artificial, ese elemento en la ecuación, ¿cómo cambia el panorama? Pues mira, yo creo que para responder a esta pregunta voy a tirar un poco de Houellebecq, porque cuando le preguntaban a Houellebecq que cómo creía que iba a ser el mundo después del COVID, él dijo una frase que era: va a ser igual pero peor. Yo creo que un poco lo que van a traer las redes sociales con los cambios que se han producido en los últimos 2-3 años, sobre todo a nivel de propiedad, ¿no? Y de modificación algorítmica, y la inteligencia artificial, va a ser pues el mundo como lo hemos conocido desde los 60, pero peor. O sea, va a ser lo mismo, pero peor. Y te voy a decir por qué. Creo que, en primer lugar, porque las redes sociales, creo que de repente nos caímos todos del guindo y descubrimos que cuando nuestro ágora pública, ¿no? Porque quiero decir, Twitter, al final de cuentas, pues el ágora en el que nos conocíamos todos los académicos, periodistas, políticos y evidentemente, digamos, ciudadanos interesados en la actualidad. Y cuando descubrimos que ese espacio público que teníamos podía ser privatizado cuando un milmillonario compraba la red social y luego la modificaba a su antojo, pues yo creo que descubrimos que no solamente se trata de qué político es capaz de digamos, conectar mejor con este tipo de apetito, ¿no? De entretenimiento, sino de que quien tenía la propiedad de esos espacios podía modificar los algoritmos para que a ti te salga fundamentalmente contenido sesgado a favor de eso, ¿no? Vamos, en este sentido, como bien sabes, Twitter fue clave para la victoria de Trump en las últimas elecciones americanas. Y esto además tiene otra consecuencia, que es que, digamos, limita incluso más el rol que tenían los medios hasta ese momento, ¿no? Porque los medios de comunicación, evidentemente, con la aparición de la política pop, se convierten en una institución tan importante como
como los 3 poderes tradicionales del Estado, ¿no? Por eso se les suele llamar, bien, como bien sabes, el cuarto poder, pues lo que hace, digamos, lo que produce la consolidación de estas redes sociales como el vehículo de la política es restarle más influencia aún a este cuarto poder que pues ya no puede intermediar y pues, yo creo no que puede en ejercer esa labor tan importante de control de la verdad, que claro, es algo que parece ya que es algo obsoleto, pero la verdad parece que no, pero es importante. Claro, entonces ya no puede pues ni preguntar preguntas incómodas, ni filtrar, ni nada. Entonces, bueno, pues ya se pueden hacer, pero no se ve, que yo creo que es al final el problema, ¿no?, del algoritmo, que muchas veces ese tipo de mensajes quizá pues se pierden en los miles de millones de publicaciones que van en otra dirección. Claro, entonces por eso tienes pues a influencers que suben vídeos de temas de los que no tienen ni idea. De hecho, yo también no es el modelo que queremos para Occidente, pero el día que China iba a empezar a pedir a sus influencers que hablaran de política una carrera universitaria en ese tema. Vamos, no creo que sea la solución, la panacea, pero más o menos te indica que algo es. Hombre, habría que estudiarlo. Y luego creo que respecto a la IA, muy rápido, creo que también va a presentar varios desafíos, ¿no? El primero es que lo que tú mencionabas, ¿no? La importancia de la verdad. Discernir entre lo que es verdad y es mentira va a ser cada vez más difícil con los deepfakes, digamos que ya están muy sofisticados, pero también con otro tipo de imágenes creadas por inteligencia artificial, textos falsos, etcétera, etcétera. Luego también se produce un poco lo que algunos académicos han llamado enshittification, ¿no?, que se puede llamar como la enmierdización de los contenidos, porque cada vez va a ser más producido por IA y, por tanto, pues van a ser peores, ¿no?, porque básicamente es un loro estocástico que te repite lo que ya ha sido producido anteriormente. Entonces, la pregunta aquí es, en primer lugar, ¿quién va a saber explotar esto? Creo que hay motivos para la esperanza. Por ejemplo, cuando vemos a Zoran Mamdani, el candidato a la alcaldía de Nueva York, que ha sabido perfectamente conectar con este tipo de nuevos formatos y hacer una campaña extremadamente, digamos, sofisticada en cuanto a los mensajes en redes, en televisión, la propia cinematografía, no fotografía, por usar el término en español, los guiones. O sea, es una persona que ha sabido utilizar esta economía de atención extremadamente bien para, yo creo, fines bastante nobles. Entonces, ¿será este un caso aislado o también sabremos aprovechar esta estructura que existe de incentivos actual para jugar un poco al juego al que la extrema derecha ha jugado bien, que es hasta ahora quien mejor se ha manejado en estos formatos de la política pop de las redes sociales? Y en general, digamos, conectado con este tema de inteligencia artificial, si habrá o no habrá un backlash en algún momento, ¿no?, en contra de la utilización de inteligencia artificial en campañas políticas. Porque igual... Una regulación que vaya más allá de lo que vemos ahora, ¿no? Que estamos un poco como en los inicios de que no sabemos ni por dónde nos viene el aire. Justo. Y también, pues, no solamente por regulación, digamos, legal, sino por propia demanda a los ciudadanos. Que igual hay un momento en el que dicen, oye, mira, pues yo no quiero votar a un político que usa pues vídeos generados por inteligencia artificial para desacreditar a sus rivales, o que claramente está usando contenido generado por LLMs a nivel de texto y tal, pues que está mal escrito, vamos, que se leen y parece el prospecto de una medicina en lugar de un programa político serio. Entonces, ¿habrá esa demanda? ¿No habrá esa demanda? Pues como tú decías, no ¿seremos sabemos muy capaces bien de detectarlo? Claro, veremos. Pues está empezando, pero bueno, yo creo que va a ser la gran pregunta, ¿no?, de lo que, digamos, en lo que mute la política pop a partir de ahora. Pues Berna, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por guiarnos en este debate y todas estas preguntas que nos dejas para la reflexión, que creo que son súper interesantes. Gracias. Nos despedimos también de este episodio lleno de colores, fama y flashes. Algo más que inesperado para un mundo tan gris como ha sido siempre el de la política. Porque alguien se imagina a Otto von Bismarck sorbiendo una sopa Campbell's mientras escucha a Liz Taylor contando cotilleos de Hollywood. La era pop nos demostró que todo es posible, que el arte es para todos y que la vida puede ser un collage. Nos escuchamos en el próximo episodio.